Yali, Neno toca Lilica al Tonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la quinta casilla de la 16ª trecena, el tonali Macuili Xochitl, 5 flor. Este tonali, Macuil Xochitl, alude a unos personajes muy interesantes que son los Macuiltonaleque. Son entidades masculinas que acompañan a las Cihuateteo, las mujeres divinizadas. Y estos Macuiltonaleque nos hablan del gozo por la vida, del gozo por la sexualidad, por el juego, la diversión, el canto, la danza. Y estos macuiltonaleque me gustan mucho y sobre todo el macuil xochitl, porque precisamente nos habla el 5 de ir más allá, de transgredir nuestros propios límites. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Entendiendo lo que es 5 flor. Miren, esto es un quincunce. El quincunce alude al 5. Es una flor, vean sus pétalos. Tiene 4 pétalos. Estos 4 pétalos, para mí, son los rumbos, por lo que he leído y estudiado. Y al centro, ¿quién se ubica al centro? La humanidad. La humanidad tonada que con sus acciones y con el movimiento del sol hace que este quincunce dé vueltas, gire, se convierta en los mismos pétalos dispersos de las flores que somos nosotros. En el signo Xochitl tenemos a Xochiquetzal, el principio femenino juvenil, la inocencia, esas jóvenes hermosas que danzan, cantan, que todas ellas son las mismas plumas de Quetzal moviéndose con el viento. Y tenemos en el numeral 5 a la señora Tlazolteotl, que es el principio maduro femenino, la gran paridora, la compostera, la mujer medicina, la que barre los caminos, la que teje los destinos. La señora Tlazolteotl trae en su cabeza un malacate, ahí trae el hilo de algodón con el que ella va tejiendo nuestro destino. Así que hoy la gran Tonacacíhuatl, el gran principio femenino, la gran diosa, está en sus dos advocaciones, la juvenil que es Xochiquetzal y la madura que es Tlazolteotl. Y aparte tiene la otra que es la vejez, la anciana sabia, pero hoy nos toca representar ya sea a la joven preciosa, hermosa, arrojada, valiente, esa, bueno, yo ya pasé esa etapa, yo ya estoy más en la Tlazolteotl, pero de repente surge de mí, del fondo de mi entraña, esa adolescente tardía que se atreve y que goza con la vida. Entonces sonrío no solo con mis labios, sino con todo mi ser. Y cuando me ubico en Tlazolteotl, busco la medicina en cada esencia que me presenta la naturaleza. Yayauqui Tezcatlipoca se hace presente en este tonali en su advocación de Istli, es el señor de la noche y es el cuchillo de obsidiana, uno como este. Así que nos están invitando a la ritualidad y al autosacrificio. Cuando hablo de autosacrificio, hablo de transformación, porque eso es lo que hace este cuchillo de obsidiana. Va a rasgar la oscuridad para que yo pueda encontrar con más brillo mi luz, porque la luz la tengo y hoy vengo con mucha fuerza creativa. Mi voluntad es heroica el día de hoy. Y este cuchillo de obsidiana, esta oscuridad, me hace brillar. Así como miren, este cuchillo de obsidiana tiene un fósil. Así nosotros en la oscuridad hoy brillamos. Hay que entregar el tona por una causa noble. El ave que acompaña a la señora Tlazolteotl es Cacalot. ¡Cacá, cacá! Esa ave que es escandalosa y a mí en particular me ha contado muchas historias. Les voy a narrar una. Yayauqui Tezcatlipoca, cuando se convierte en jaguar, es el hijo de Tlazolteotl. Y también Yayauqui Tezcatlipoca le pidió a su madre, a Tonacacíhuatl, que bueno, si Tlazolteotl es una advocación de Tonacacíhuatl, pues la gran diosa es la madre de Yayauqui Tezcatlipoca, ¿cierto? Le pidió uno de sus cabellos, porque estaba en el proceso de crear 400 principios masculinos y 5 principios femeninos para ir
a poner orden en esa transición de la creación del quinto sol, él tuvo que poner orden porque los que tenían que alimentar a ese medio sol que existía, todavía no era nuestra era, ya no lo estaban alimentando. Entonces manda a esos 400 principios masculinos y esos 5 principios femeninos que son muy importantes, porque de los cabellos de su madre él generó a uno de esos 5 y es Xochiquetzal. Esta Xochiquetzal es diferente a la Xochiquetzal que está hoy en el signo, porque la que está en el signo es una advocación directa de la gran Tonacacíhuatl y la que les estoy contando es un clon de Tonacacíhuatl. Bueno, esta señora Xochiquetzal, gran guerrera, dicen que fue la más valiente en esa tarea que les dio Yayauquitezcatlipoca. Bueno, ustedes saben que cuando los númenes, los seres divinos mueren, renacen. Y estas 5 mujeres, bueno, no mujeres, principios femeninos, estas diosas, 5 diosas, renacen. 3 de ellas he encontrado la pista de 3. Me falta encontrar la pista de las otras 2. Los principios masculinos ya nos renacieron. Esta vez solo los femeninos en esta historia. Y una es Xochiquetzal, que renace para parir a Cinteotl. La otra es Coatlicue, que es la madre de Huitzilopochtli, y Chimalma, que es la madre de Seacatopitzilquetzalcoatl. Así que hoy estamos en una coordenada en donde el principio femenino va a danzar con el masculino para crear, para dar luz. Las flores eso hacen, son símbolos sexuales de la planta y que permiten la polinización. Las flores nos alimentan, nos embellecen, nos dan su aroma. ¿A quien no le gustan las flores? Así que hoy te toca ser una flor y escucha este canto maravilloso sobre este tonali. En el jardín de la existencia florece Macuili Xochitl, un susurro de vida que danza entre sombras y luces, donde el 5 se erige como la mano creadora, tejedora de destinos, uniendo lo disperso en el quincunce de la creación. Oh Tlazolteotl, madre de la tierra, el cielo, gran paridora de sueños en este espacio-tiempo, con tu manto de sensualidad y sabiduría, barres el polvo de lo viejo, regalando al alma la posibilidad de renacer. Tu esencia, río de intuición, nos guía hacia el cacalot, cacá, el ave sabia que vuela en la profundidad recordándonos que en cada pensamiento habita la semilla de lo nuevo. Podemos ir a ese espacio de silencio y de creación del Mictlán, convertidos en cacalot, convertidos en una chicuatli. Las mujeres somos esa gran montaña de donde sale la vida, donde se gesta la vida, donde estuvo Cinteotl. Xochiquetzal, flor preciosa, madre de Cinteotl, en tu abrazo la belleza se despliega. Eres la chispa del amor y la creatividad, esencia femenina de la gran Tonacacíhuatl, madre de Yayauquitezcatlipoca. Hoy danzas en la fragancia de tus pétalos, celebrando la vida en su forma más vibrante. Eres la voz que inspira a los artistas, la musa que despierta el fuego en el corazón, tejiendo en cada gesto un poema, un canto a la fertilidad de la existencia. Y en la penumbra, Istli, el cuchillo de obsidiana, observa, corta las ilusiones, revela verdades ocultas, la dualidad que en cada ser se manifiesta, donde la muerte se encuentra con el renacer y en el autosacrificio uno brinda el tona en el altar de la transformación. Oh Macuili Xochitl, en ti se entrelazan la luz y la sombra, la vida y la muerte, el amor y el autosacrificio, un ciclo eterno que nos invita a florecer, a abrazar lo que somos y lo que podemos ser, a encontrar en la oscuridad el refugio que nos prepara para el esplendor del día. Que en cada pétalo que se abra, en cada corazón que late, resuene el eco de tu esencia, Macuili Xochitl, y que en este viaje de creación seamos siempre el jardín que florece. Somos tanto creador como creación, bajo la mirada amorosa de Tlazolteotl y el abrazo cálido de Xochiquetzal. Así que vamos a decir nuestro conjuro. Hoy yo mismo soy Macuili Xochitl, el quincunce de la creación, la flor de Xochiquetzal,
Hermosa creación vegetal que embellece, perfuma, que sin importar el clima, la condición del terreno o el agua, abre sus pétalos, muestra su grandeza. Yo soy la fuerza creativa de Tlazolteotl que se manifiesta en todas partes, movimiento, color, florecimiento. Yo soy pasión por la vida, la libertad, la determinación a romper mis propios límites para resurgir, volver a florecer con la magia nahuálica del gran Yayauqui Tezcatlipoca en su advocación hoy de Istli. Yo te invito a que agarres un cuchillo de obsidiana. Bueno, tuvimos uno de pedernal, pero hoy nos toca de obsidiana. Y te limpies, cortes. ¿Qué vas a quitarte? Bueno, ¿qué te parece la queja? ¿Qué te parece la desidia? ¿Qué te parece todos aquellos miedos acrecentados que no te ayudan para salvaguardarte? Todo aquello que te preocupa, quítatelo. Ocúpate, quítate el pre y ocúpate. Transfórmate. Vive con plenitud siendo tú mismo y abrazando todo lo que la vida te pone en el camino. Con todo ello puedes alcanzar la grandeza. Y si te ha gustado esta lectura, pues dale un like. Recuerda, suscríbete a mi canal en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Y hoy nos toca hacer flores maravillosas. ¿Qué tal un girasol? ¿Qué tal un alcatraz? O unas flores, esos nardos maravillosos. Bueno, pues yo tengo una amiga que ya en el cielo es una flor, una estrella brillante. Que todos seamos hoy una flor maravillosa. Timota.